madre grababa casualmente a su hija en casa, capturando un momento cotidiano y tranquilo. Pero algo inesperado ocurrió. Detrás de una puerta se vio un movimiento sutil. Al revisar la grabación, notó claramente una figura pequeña y pálida asomándose en silencio desde la penumbra. Al abrir la puerta no encontró a nadie, pero segundos después, la figura reapareció, esta vez de pie en lo alto de la escalera, inmóvil y observándolas. Su presencia era inquietante, con un rostro inexpresivo y una quietud antinatural que heló el ambiente por completo. Ambas salieron corriendo aterradas, pero al mirar hacia la ventana del piso superior, la bruja seguía allí, observándolas desde las sombras como si supiera que habían visto demasiado. Su silencio y mirada fija dejaron claro que aquello no había terminado aún. Are you sure? I don't think so. Yeah! What's that? What? Up there! I told you! Sit on! I told you I seen something! Quickly! No! I bet I'm telling you now. Up there! See? What'd I say? Oh my god. What'd I say? It's gone! No, shush. No. No! No! Alrededor de las 2:20 am, en una calle tranquila de la Ciudad de México, una cámara de seguridad captó algo inquietante. Una figura oscura apareció lentamente sobre el paso de cebra. A medida que la imagen se aclaraba, se veía la silueta de una mujer inmóvil, vestida de forma antigua. Un coche se acercó a gran velocidad. Justo cuando la figura debía ser impactada, no hubo ruido, ni reacción ni contacto. El vehículo pasó directamente a través de ella como si fuera humo. La silueta desapareció de golpe, dejando la calle vacía y silenciosa. Muchos aseguran que no era un fantasma cualquiera, sino una bruja manifestándose en la madrugada, un horario asociado a antiguos rituales. Su quietud y desaparición repentina dieron pie a todo tipo de teorías sobre presencias que cruzan entre planos sin ser vistas. Un video filtrado desde un hotel embrujado generó tal pánico que el lugar terminó cerrando para siempre. En la grabación se ve a una mujer tomando una muñeca antigua con delicadeza, hablándole como si fuera un bebé real, sin notar que algo oscuro estaba por manifestarse. De pronto su voz cambió drásticamente, se volvió profunda, fría y ajena. Sus ojos se pusieron en blanco, como si ya no estuviera consciente. La atmósfera se volvió densa y la sensación era clara. Algo más había tomado control de su cuerpo frente a todos. Muchos aseguran que fue una bruja del lugar quien la poseyó, utilizando la muñeca como canal para manifestarse. Se cree que el espíritu había habitado el hotel por décadas, esperando a alguien vulnerable para usar su voz como portavoz. El clip dejó a todos perturbados. Una niña, movida por la curiosidad, se asomó a través de las persianas de la habitación de su hotel. Afuera, en la oscuridad, distinguió una figura femenina vestida de negro, caminando lentamente. Su presencia era silenciosa, calculada, como si supiera que estaba siendo observada. La figura no tenía prisa. De pronto giró la cabeza de una manera inquietante, como si fijara la mirada directamente en la niña. Ese simple gesto fue suficiente para que el miedo llenara la habitación, paralizándola por completo durante unos segundos eternos. Muchos aseguran que se trataba de una bruja merodeando, buscando ventanas entreabiertas para observar. La niña dejó caer las persianas y retrocedió rápidamente, sabiendo que no era una coincidencia. Aquella mirada oscura parecía prometer que no sería la última vez. What is it? Someone just told me! What are you talking about?
turista alojado en un hotel oyó un ruido extraño en plena noche. Movido por la curiosidad, se acercó a la ventana para mirar hacia la calle. Lo que vio lo dejó inmóvil. En lo alto de un autobús estacionado, una figura femenina vestida de negro estaba sentada, completamente inmóvil. Al principio pensó que era un efecto de las sombras, pero entonces la figura giró lentamente la cabeza, como si notara su presencia. El movimiento era demasiado preciso, demasiado real para ser un simple reflejo. La sensación de que estaba siendo observado lo hizo retroceder de inmediato. Muchos que vieron el video aseguran que se trataba de una bruja vigilante, usando la altura como punto de observación, una práctica descrita en antiguos relatos nocturnos. El turista cerró las cortinas sin mirar dos veces, convencido de que aquello no era una simple sombra en la azotea. Una noche, un estudiante universitario que estudiaba cerca de su hotel notó algo inquietante. En la azotea, una figura femenina vestida de negro caminaba en completo silencio. La zona estaba cerrada al público, así que no había manera lógica de que alguien estuviera allí arriba. La silueta se movía con calma, como si patrullara el lugar, ajena a ser observada. Poco después, otro estudiante en un hotel cercano reportó haber visto la misma figura justo después de que las luces del edificio se apagaran por completo. La historia se difundió rápidamente. Muchos aseguran que se trata de una bruja que utiliza las azoteas para vigilar a los que duermen, siguiendo antiguas prácticas nocturnas. Desde entonces, nadie quiere una habitación con vista a la parte superior del edificio. ¿Qué es esa criatura? Durante semanas un hombre había sentido una presencia extraña en su casa, ruidos inexplicables, zonas frías y esa sensación constante de ser observado. Decidió revisar las cámaras de seguridad que había instalado y lo que encontró en las grabaciones lo dejó helado. En la pantalla, una figura oscura estaba aferrada a la pared, doblada de una forma imposible para un ser humano. Sus brazos se estiraban de manera antinatural, como si intentara alcanzar el otro lado de la habitación, mientras dos ojos brillantes permanecían fijos en la cámara. Muchos aseguran que se trataba de una bruja trepadora, una entidad conocida en relatos antiguos por moverse entre paredes y techos en silencio. Él jura que en la vida real no había nada allí. Solo la cámara fue capaz de captar aquella perturbadora aparición. Can you tell me what you want? Un hombre que vivía temporalmente en un hotel llevaba noches oyendo voces inquietantes provenientes del sótano. Al principio pensó que eran tuberías viejas o pasos lejanos, pero la curiosidad pudo más. Tomó su celular, activó la cámara y bajó lentamente las escaleras para investigar. Al llegar al fondo, vio una pequeña figura oscura, del tamaño de un niño, asomándose desde detrás de una pared. No hablaba ni se movía, solo lo observaba en silencio. Cuando se acercó, la figura desapareció, para luego reaparecer cada vez que él se giraba, como un juego siniestro. Muchos creen que lo que vio fue una bruja que adoptó una forma infantil, una táctica mencionada en relatos antiguos para atraer curiosos a lugares oscuros. Su comportamiento, querer ser vista pero no atrapada, coincide con prácticas de acecho sobrenatural. El sótano ya nunca volvió a sentirse igual.
Todo comenzó como un simple reto entre amigos, colarse de noche en una vieja casa abandonada de la que los lugareños contaban historias. Se decía que una niña había desaparecido allí hace décadas, pero nadie lo tomaba en serio. Entre risas, entraron esquivando baldosas rotas y muebles olvidados. Mientras avanzaban, uno de ellos se detuvo en seco al mirar detrás de una pared agrietada. De la oscuridad surgió lentamente una figura pálida, femenina, con una mirada fija y penetrante. Se movía en silencio absoluto, sin emitir ni un solo sonido, como si los estuviera midiendo. El grupo huyó sin pensarlo 2 veces, pero ya en la calle, cuando miraron hacia la casa, juraron ver su rostro observándolos desde una ventana. Muchos creen que no era una niña perdida, sino una bruja que usaba esa forma para atraer incautos a su territorio, un verdadero visitante nocturno. Un joven reservó una noche en un hotel buscando tranquilidad. Todo parecía normal, hasta que su puerta comenzó a cerrarse lentamente por sí sola. No había viento ni nadie allí. Luego notó que su ropa, apilada en un rincón, se movía como si algo se escondiera detrás de ella. Con el corazón acelerado, tomó su celular para grabar. Entonces la vio, una figura femenina con túnica blanca, de pie junto a la pared inmóvil. Su rostro estaba parcialmente cubierto, pero sus ojos parecían fijos en él. En ese instante, un frío intenso llenó la habitación y comenzó a escuchar susurros lejanos. La temperatura descendió aún más y los susurros se convirtieron en palabras ininteligibles. Él retrocedió lentamente sin apartar la vista de la figura. Esa noche apenas logró dormir. Más tarde, los lugareños le contaron historias de una bruja que se aparece en ese hotel, atrapando a quienes duermen solos. En un hotel en 2018, un miembro del personal notó que una mucama actuaba de forma inquietante durante su turno. Movimientos lentos, mirada perdida, algo no estaba bien. Decidieron revisar las cámaras de seguridad para entender lo que ocurría, sin imaginar lo que descubrirían. En las imágenes se veía a la mujer señalando una esquina vacía, como si hablara con alguien invisible. Su rostro se veía pálido, rígido, casi irreconocible. De repente, empezó a moverse de forma antinatural, como si una fuerza la controlara. No parecía una simple descompensación. Los testigos juraron que sus gestos recordaban antiguos rituales de invocación. Muchos creyeron que una bruja había tomado control de su cuerpo, utilizando el hotel como escenario para manifestarse. Desde ese día, el personal evita esa zona del edificio durante la noche. Siapa kamu? Un hombre acampaba solo en los bosques de Indonesia cuando, pasada la medianoche, unos llantos femeninos lo despertaron. Salió a investigar pero no encontró a nadie. El sonido regresaba una y otra vez, como si alguien invisible lo rodeara entre los árboles. El ambiente se volvió denso. Pensó que era un animal, hasta que objetos fuera de su tienda comenzaron a moverse y se escucharon arañazos en la lona.
Su linterna temblaba entre sus manos cuando alzó la mirada, y entonces la vio, una bruja flotando sobre la tienda, con el cabello colgando y una sonrisa torcida que helaba la sangre. Hey. Cuando parpadeó, la figura ya no estaba, solo quedaba el eco del llanto y el bosque en un silencio inquietante. Aquella noche lo convenció de no volver jamás. Juró que lo que vio no era un espíritu cualquiera, sino una bruja acechando a solitarios en medio de la selva. Nunca olvidó su mirada. Un piloto en la Ciudad de México terminaba su turno alrededor de las 3 a.m. cuando escuchó ruidos extraños dentro de un avión estacionado. Como parte del protocolo, debía revisarlo antes de irse. El avión estaba oscuro y vacío, pero portazos resonaban en la cabina como si alguien merodeara. Con solo una linterna, caminó por el pasillo en silencio. Cada paso hacía eco. Al girar hacia una esquina, vio una figura femenina encapuchada, vestida de negro, con el cabello largo cayendo sobre su rostro. Sus pies no tocaban el suelo. La presencia era tan densa que el aire se volvió helado. El piloto retrocedió lentamente, pero la bruja giró la cabeza de golpe, revelando un rostro retorcido y una sonrisa antinatural. Presa del pánico, corrió fuera del avión sin mirar atrás. Juró que no era un truco ni una sombra. Aquella noche no durmió, convencido de que algo oscuro habitaba ese avión. Verga. ¿Qué fue eso? No mames. No mames. There's nothing sparkling. You see what I'm saying? En 2001, una familia que visitaba Gettysburg, Pensilvania, decidió grabar su paseo cerca del campo de batalla histórico. Todo parecía tranquilo hasta que notaron un movimiento extraño entre los árboles. Intrigados, encendieron su vieja cámara portátil para capturar el momento. Entre las rocas apareció una figura femenina encorvada, vestida con una túnica oscura y cabello largo desordenado. Su rostro era imposible de distinguir. Lo más aterrador fue cómo se deslizaba con una velocidad antinatural, apareciendo de un lado al otro en un abrir y cerrar de ojos. Ninguna persona podría moverse así. Era como si la bruja controlara el entorno mismo. Esto ocurrió mucho antes de que los efectos digitales fueran comunes, lo que hizo el video aún más inquietante. Para la familia no había duda, habían captado a una bruja acechando el bosque de Gettysburg. I don't see nothing down there. Can't be the motorcycles, honey. See? Don't move in there. No, there's a motorcycle. See? I don't see nothing down there. Can't be the motorcycles, honey. There's nothing sparkling. You see what I'm What's saying? that? What is that? Tree. No. You moved it, right? Right there. See it? Uh-huh. Look. There's nobody there. I can't see. Look. Isn't it those people? Can't be. There's nobody Not up in the down. trees. There's nobody down. En un bosque de Oregón, un campista decidió instalar una cámara trampa cerca de su tienda para capturar animales nocturnos. Todo parecía tranquilo hasta que, al revisar las grabaciones esa misma noche, notó algo inquietante entre los árboles. En el borde del bosque, una figura femenina envuelta en una capa oscura se mantenía de pie, inmóvil. Su silueta era delgada y su rostro estaba cubierto por la sombra de la capucha. Parecía observar directamente hacia la tienda, como si supiera que la estaban grabando. No era una sombra ni un fallo. Era una bruja acechando en silencio. Algunos creen que usaba encantamientos para camuflarse parcialmente con la noche. El campista abandonó el lugar al amanecer,
convencido de que algo antiguo lo había estado observando. I've put out the camera many times and never captured any footage. But tonight was different. Mientras trabajaba hasta altas horas de la noche en la morgue del hospital, un empleado comenzó a escuchar ruidos extraños provenientes del rellano, golpes suaves, susurros apagados. Ya de por sí el lugar era escalofriante, pero esa noche algo se sentía distinto. Cuando salió a investigar, vio a una mujer vestida con una túnica negra, inmóvil al final del pasillo. Su cabello desordenado cubría parcialmente su rostro. Al percatarse de que la observaban, giró lentamente la cabeza y corrió hacia la parte más oscura del edificio. Él la siguió, pero al llegar no había nadie, ni huellas ni puertas abiertas, solo un frío intenso y un silencio antinatural. En ese momento comprendió que no era una persona normal, sino una bruja merodeando. Decidió marcharse sin mirar atrás. ¡Puta! ¡Pues puta! ¡Uy! ¡Pues puta! ¡Pues puta! ¡Pues puta! ¡Oscar, Oscar, 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 Oscar! ¿Qué pasó? ¡Marica, había un niño, huevón! ¡Fue puta, fue puta, fue puta, fue puta, fue puta, fue puta! ¡Oscar, había un niño, huevón! Esto no tiene fin. Si te quedaste sorprendido por estos videos, mira estos otros que son iguales o más horripilantes que este. Solamente dale clic aquí y continúa con esta horrorizante experiencia.